Continuando con la segunda parte de los trastornos mentales, eh, vamos a hablar un poco acerca de la disforia de género. La disforia de género hace referencia al malestar que puede sentir una persona y viene acompañada de una incongruencia entre el género experimentado o el expresado por un sujeto y el género asignado. Eso está planteado por el DSM-5. Es decir, que es la sensación de angustia y de incomodidad que siente una persona que es la que lo experimenta con respecto a su sexo biológico que no coincide con la identidad del mismo. La persona puede nacer de sexo femenino y sentir que es de sexo masculino. Entonces esa es la incongruencia, el malestar, la incomodidad que se ve en las personas que tienen este tipo de trastorno. Y llega un momento que hay personas que se sienten bien consigo mismas, eh, con el cuerpo que tienen, a veces después de una cirugía, de algunos arreglos hormonales, y empiezan a sentirse bien consigo mismas, pero normalmente una persona que transgénero llega a un momento que siente disforia de género por haberse atrapada en un mundo tan complejo que pues lo afecta emocionalmente y mentalmente, por supuesto. Dentro de la etiología están los factores biológicos, se presume que hay factores biológicos, hay una carga genética con respecto a lo que es hormonal prenatal. También están los factores sociales, dependiendo del entorno donde se encuentra la persona y esa carga emotiva con respecto a su relación familiar. También está el componente hereditario, como había dicho anteriormente, que tiene que ver con la identidad transgénero. Continuando, está la epidemiología. En este sentido, los porcentajes en los adultos nacidos varones es del 0,005% al 0,014%. Los adultos nacidos mujeres oscila entre el 0,002% y el 0,003%. En cuanto a los niños nacidos varones, frente a las nacidas niñas, hembras, oscila entre 2 y 5. Y con respecto a los adolescentes nacidos varones, está entre el 1 y el 6. Dentro de los criterios con respecto a los niños, hay una marcada incongruencia entre el sexo que siente la persona y el asignado, con una duración mínima alrededor de 6 meses. También otra de las características dentro del criterio es el marcado disgusto por su anatomía sexual, también la preferencia hacia objetos que son más que todo establecidos para el sexo opuesto, también el deseo profundo de tener características del sexo opuesto. También está la fuerte presencia de travestismo. Esas son características que aparentemente se ven leves, pero que hay que tener mucho cuidado y ser detallistas en cuanto a la observación, porque ahí entra lo que es el desarrollo y evolución del niño por etapas, y pues uno va viendo las diferentes características en conducta, en comportamiento que va teniendo un niño para uno evidenciar que de repente está dándose los primeros indicios en cuanto a este trastorno. En cuanto a la etapa de la adolescencia y hacia la adultez, las características son bastante similares, porque hay también una marcada incongruencia con respecto al sexo creciente y el asignado. Eh, También hay un fuerte deseo de desprenderse de los caracteres sexuales primarios o secundarios. De igual manera, ese fuerte deseo de ser tratado como se trata a la persona del sexo opuesto, eh,
también ser y pertenecer al sexo opuesto, una fuerte condición de que esa persona, la persona que está dentro de este trastorno, quiere hacer ver en los demás que ella o él sienten los deseos, los mismos deseos y reacciones típicas de la persona del sexo opuesto. Es bastante interesante este tema, incluso dentro de las diapositivas muestras coloqué en el fondo a el actor que hace el papel de la chica danesa. Es una película bastante interesante donde se ve la transformación de un chico que es casado, tiene su pareja mujer, pero ese fuerte impulso interno que siente por ser y parecerse al sexo opuesto. Los cambios son bastante significativos. Les recomiendo de verdad esa película para que puedan entender un poquito el mundo de las personas que están en esta posición y que sienten eh, ese ánimo, esas ganas de pertenecer al sexo opuesto, porque no solamente hay que entender que hay personas con trastornos, con alteraciones, con condiciones especiales, sino que también hay que tratar de entenderlas para poder ayudarlas de igual manera y que no se sientan un punto diferente en el mundo, sino que más bien estamos todos acompañados para ayudarnos y para poder de alguna manera equilibrar lo que es la parte emocional, psicológica y social de esta persona que está sintiendo cosas diferentes. Seguidamente, plantear un tratamiento para estos casos debe ser de manera individualizada, porque cada persona tiene características diferentes en el trastorno que estamos mencionando. Cada uno con características diferentes, conductas diferentes, salud diferente, entonces es apropiado que los especialistas, pues eso se ve de manera personalizada, individualizada. Ante el tratamiento se debe manejar los cambios en la expresión del papel de género, eh, cómo se visualiza la persona, qué es lo que desea expresar, siempre partiendo de los intereses personales del individuo para poderlo entender y así hacer una orientación conductual ayudándolo a suavizar un poco los síntomas de depresión, ansiedad que pueda tener la persona. Algunos tratamientos que utiliza la persona son la cirugía y la terapia conductual. Cirugía para quienes pues desea cambiar su físico para parecerse lo más posible al del sexo opuesto. Dentro del pronóstico, el tratamiento de la disforia debe ser oportuno para producir una reducción en lo que es la depresión y la ansiedad. También es recomendable que la persona tenga apoyo familiar o de las personas que están en su entorno y que el ambiente sea apropiado para que la persona dentro de sus emociones tenga cierto equilibrio. Eso también lo ayuda a disminuir la depresión si lo presenta. Y también hay tratamientos psicológicos y también con otros especialistas que van a contribuir a que la persona tenga menos dificultad de desenvolvimiento en lo que es el área social, el área legal y el área emocional. Ahora vamos a hablar de los trastornos disruptivos del control de los impulsos de la conducta. ¿Qué son estos trastornos? Estos trastornos son manifestaciones opuestas o de comportamiento que expresan una forma más fuerte acerca de los cambios emocionales de una persona. En este caso incluyen afecciones
de acuerdo al DSM-5, dice que incluye afecciones que se manifiestan con problemas con respecto al autocontrol del comportamiento de las emociones. Esto quiere decir que la persona no controla sus emociones y a veces tienen cambios abruptos ante cualquier situación, incluso por muy inofensiva o sencilla que sea. Estas conductas tienen que ver con aquellas que violan los derechos de los demás. O sea, la conducta de estas personas impera sobre las conductas de otros. Dentro de la etiología, este está causado por problemas de autocontrol en el comportamiento de las emociones, y esto es visto más en las personas, en los varones, que en las hembras. También se asocia este trastorno al déficit de atención e hiperactividad. De igual manera, están los factores biológicos, los ambientales, también está el consumo de sustancias, si es el caso que la persona consuma alcohol, drogas. También están los factores afectivos, los sociales. Todo lo que está en el entorno influye también en el desenvolvimiento comportamental del individuo. Algunos se sienten más afectados que otros y ello puede originar una afectación de esta índole. También están los entornos desestructurados, por ejemplo, los divorcios, las parejas que se han separado, de repente un entorno donde hay mucha discusión, muchos problemas, dificultades. Todo ese tipo de entornos eh, pueden ayudar a que los niveles disruptivos de la persona aumenten. Y bueno, también están los factores psicológicos. Dentro de la epidemiología, el negativista desafiante varía entre el 1 al 11%, con prevalencia media estimada entre el 3,3%. Puede cambiar dependiendo de la edad y del género y de las condiciones en que vive la persona. Y es más prevalente en los varones que en las hembras. Dentro de los criterios establecidos en el DSM-5 está el enfadado o irritabilidad, que dentro de sus características debe presentar que a menudo pierde la calma o pierde la calma con facilidad, a menudo está susceptible y le molesta todo lo que le rodea, constantemente está enfadado, resentido. Con respecto a las discusiones y la actitud desafiante, discute a menudo con la autoridad, con personas por ejemplo, con los padres, con los jefes, discute incluso con los profesores, discute con las autoridades, sin importar, sin notar en que hay normas de respeto. También a menudo hace los reclamos de manera desafiante, para rechazar la satisfacción de la otra persona. No cumple con las normas o está por encima de las normas, se molesta de manera deliberada, muchas veces consciente de que la situación es sencilla, a veces es consciente que su reacción no es la adecuada, y culpa a los demás por sus propios errores y el mal comportamiento. Es decir, que justifica las acciones, sus propias acciones con los demás. Continuando con los criterios, está el vengativo, que dentro de la característica es que ha sido rencoroso y vengativo por lo menos 2 veces, por lo menos el último mes, en los últimos 6 meses, perdón. Con respecto al criterio B de la disrupción, está asociado a un malestar en el individuo o en otras personas dentro del entorno inmediato. En el criterio C, los comportamientos no aparecen exclusivamente tras un trastorno psicótico,
sino o un consumo de sustancias, porque a veces el consumo de sustancias también altera la emocionalidad de la persona que las está consumiendo. Además, no se cumplen los criterios cuando una persona está pasando por una situación diferente, llamativa, que de repente pueda influir en una reacción, pero ellas serían como aisladas. En cuanto al diagnóstico, se debe especificar la gravedad del paciente. En este caso, si es leve, eso quiere decir que los síntomas que presenta la persona se limitan a un entorno específico. Es moderado cuando los síntomas de la persona ya no solamente se reflejan en un entorno, sino en dos entornos diferentes. Y es grave cuando la persona tiene ese tipo de reacciones en tres o más entornos diferentes. Ahora, ¿qué tomar en cuenta para el tratamiento de las personas con este trastorno? Primero se hace un tratamiento individualizado, también el manejo de la triada, si es un niño en edad escolar, donde deben estar los especialistas de la escuela, profesor, el psicólogo, si está también dentro de la escuela, los padres y la comunidad, para que en apoyo se pueda ayudar al niño manejando una planificación específica con estrategias y técnicas específicas para poder ayudar a que en este caso el niño supere las dificultades o la situación que está emocionalmente presentando. También si el diagnóstico es severo y persistente, se debe incluir tratamientos prolongados e intensivos. También está la psicoeducación, está terapia cognitivo-conductual, tratamiento de fármacos si es necesario, dependiendo de la gravedad de la persona, y también terapia de dialéctica conductual. Todas ellas son importantes para ayudar a superar esta situación en la persona. La edad de aparición para los comportamientos disruptivos es alrededor de los 6 años de edad. Normalmente en la edad de preescolar se presentan estas situaciones, incluso hasta menor edad, pero estadísticamente lo más común es en la edad de alrededor de los 6 años. Aparecen estas conductas. También dentro de los factores de riesgo están los parentales, con la familia, el entorno, si de repente hay un entorno disfuncional, también la pobreza, lo que es el factor económico, los abusos, el maltrato, todas esas son factores que contribuyen a que la persona pueda presentar este tipo de trastorno y que requiere de ayuda para poder superar la situación que está viviendo. Ahora seguimos con los trastornos relacionados con las sustancias y trastornos adictivos. Este trastorno está relacionado con un patrón patológico que tiene que ver con los comportamientos debido al consumo de sustancias, y ellas pues tienen manifestaciones de manera fisiológica y también afectan los circuitos del encéfalo, porque estas sustancias, estas drogas, cuando hay un descontrol en el consumo de las mismas, ya pasa a darse un proceso patológico en el individuo. Dentro de la etiología, eso tiene que ver con el uso de sustancias que depende de la intensidad en que la persona incurre en el consumo de las mismas, si tiene control, si no tiene control, qué cantidad es consumida y la necesidad de la misma, el tipo de dependencia que tiene la persona en la misma, los cuales pues depende también de factores ambientales, lo que está a su alrededor, y el desenvolvimiento del individuo en cuanto a
su área psicoemocional y desenvolvimiento social. En cuanto a la epidemiología, la epidemiología anual del trastorno es de 12 meses y corresponde al 0,7%. Alguna vez en la vida es del 2,4% y, por ejemplo, dentro del área del trastorno de ansiedad por estrés postraumático, presenta mayor fuerza en la asociación del trastorno que estamos viendo en el momento. En cuanto a los criterios que se manejan a través del DSM-5, menciona que la persona con este trastorno consume grandes cantidades de sustancias o lo hace muy seguido en el menor tiempo previsto. También invierte gran tiempo tratando de conseguir la sustancia que consume. También en los casos más graves la persona se aleja de las actividades comunes como el trabajo, el compartir con la familia, con los amigos. Deja de compartir actividades con personas por estar consumiendo la sustancia y también la persona, aunque aparentemente es consciente del problema que tiene en el momento por consumo de sustancias, igualito la sigue consumiendo a pesar de que pueda tener problemas en su entorno. También deja de tener actividades de distracción en el deporte, en las artes. La persona incluso descuida su apariencia personal porque se dedica al consumo de estas sustancias que le hacen bastante daño al organismo. Entonces, en cuanto a tratamiento, bueno, depende de la sustancia que consume y la intensidad de la condición a la cual el paciente es dependiente. Requiere de una desintoxicación aguda, terapia psicológica conductual, también apoyo familiar y apoyo afectivo. También se requiere para el tratamiento la prevención y tratamiento de abstinencia y bastante apoyo, sobre todo en el entorno donde la persona convive. En cuanto al pronóstico, se da más en el sexo masculino que en el femenino, y puede diferir de los trastornos según la edad. Hay una relación significativa evolutiva entre el trastorno negativista desafiante y el trastorno de la conducta con respecto a este trastorno adictivo, y se plantea que tiene una aparición más o menos alrededor de los 6 años, antes de la adolescencia, es cuando empieza este tipo de, de manifestaciones en el individuo, en donde sobre todo los padres deben estar pendientes si hay la aparición de algún síntoma para estar pendiente y poder hacerle seguimiento al caso. Ahora les voy a hablar acerca de los trastornos neurocognitivos. El trastorno neurocognitivo se refiere como a un delirium o demencia con trastornos amnésicos y otro tipo de trastornos cognitivos en los que son comenzados con el delirium. Seguido pues vienen otros síndromes que están asociados a lo que es el trastorno neurocognitivo mayor. El trastorno neurocognitivo leve, bueno, hay distintos subtipos dentro de este tipo de condición. En las categorías del DSM-5 son determinantes para la patología subyacente y la etiología, porque hay diferentes causas que conducen a tener este tipo de trastorno, como por ejemplo la edad y la condición de salud mental del individuo. Dentro de la etiología, la causa más común es el neurodegeneramiento
como por ejemplo el Parkinson, el Alzheimer, la demencia, entre otros trastornos que ya van con la edad, eh, con personas mayores de 60 años, donde hay una degeneración, es degenerativo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las transmisiones de los transmisores neuronales, ya la capacidad de memoria o el desenvolvimiento del individuo ya ha ido disminuyendo y por tanto este tipo de sintomatologías se van haciendo presentes en las personas de la adultez mayor. Ahora, si es en personas menores de 60 años, hay diferentes factores que pueden conducir a este trastorno neurocognitivo, perdón, como lo son eh, debido, por ejemplo, a una lesión neurológica, un accidente, una infección cerebral, como por ejemplo la meningitis, la encefalitis, la sepsis neonatal también, y traumatismos cerebrales. Ya son situaciones que se salen de lo normal que es la edad, ya son patologías que son adquiridas por alguna situación eventual que tenga que ver con infección o traumas cerebrales. Ahora, en el caso de la epidemiología, hay mayor prevalencia de delirium y se da en los individuos ancianos que están hospitalizados, que es donde está la historia médica, donde pues hay más evidencia, y es una prevalencia global del delirium en esa comunidad, alrededor del 1 al 2% aproximadamente. Ello también va llegando más o menos comprendiendo en las edades de 85 años. También hay la prevalencia del 10 y 30% en ancianos que acuden a los servicios de urgencias. O sea que más que todo, pues hay un índice evidente en personas en edades mayores, adulto mayor. En cuanto a los criterios del delirium establecidos por el DSM-5, hay una significativa alteración en la atención y la conciencia, en la memoria, debido muchas veces pues, por la edad. También tiene que ver con aspectos importantes con respecto a la conciencia, al yo actual. Hay ciertas distorsiones. También hay una alteración cognitiva adicional, por ejemplo, por el déficit de la memoria, de la orientación, del lenguaje, de la concentración, de la percepción, y de la capacidad visoespacial. Estas alteraciones en los criterios A y B, si no se explica mejor la alteración neurocognitiva que persiste o la que está establecida, entonces si no entra dentro de esos canales, por ejemplo, si es un coma, entonces hay que hacer la excepción y hacer referencia que es debido a otras condiciones, pero siempre pues hay que hacer la aclaratoria. En cuanto a la anamnesis, pues es importante hacer una exploración física y hacer análisis clínicos, médicos, que son importantes para poder detectar cuál es el tipo de trastorno que está presentando la persona dentro del área neurocognitiva, para así descartar si de repente es una intoxicación o es abstinencia de una sustancia, que eso pues no, una sustancia que esté consumiendo, porque entonces de ser así no entra dentro de los criterios del CM5 para poder determinar que sea un trastorno neurocognitivo. En cuanto al tratamiento, varía de acuerdo al tipo de trastorno que presenta la persona, como por ejemplo está la logopedia, que contribuye a retrasar la pérdida de la capacidad de la persona.
Está también la estimulación intelectual que previene el deterioro cognitivo, seguimiento de terapias especiales que tengan que ver, por ejemplo, eh, con el control y síntomas del paciente, también para ayudar a, a motivar a que la memoria se mantenga. Entre eso están, por ejemplo, los juegos de memoria. A las personas se le pueden, cuando empieza a tener pérdida de memoria, se le puede presentar fotos, eh, rompecabezas, fotos asociativas. Hay diferentes terapias que contribuyen para que la persona mantenga activa la mente y retrase el deterioro cognitivo. Dentro de los pronósticos están los ambientales, que el delirio puede aumentar dentro del contexto, eh, aumenta el deterioro funcional de los antecedentes y puede tener la caída de niveles de actividad, por ejemplo, donde hay riesgo en el uso de drogas, medicamentos que les hayan mandado con propiedades psicoactivas. Eh, en cuanto a lo que es el área genética y fisiológica, el nivel leve puede aumentar el riesgo de delirio. También la susceptibilidad de delirio en la primera infancia, a lo largo de la niñez. Por ejemplo, el delirio puede estar asociado a enfermedades febriles. Hay diferentes causas y pronósticos, y dependiendo del trastorno que tenga la persona, pues de acuerdo al entorno y el tratamiento que se le esté realizando, eh, puede aumentar la intensidad o el riesgo de tener mayor intensidad en la condición que empieza a presentar la persona en cuanto al área neurocognitiva, y puede ser un trastorno en este caso porque hay susceptibilidad ante los síntomas. Ahora vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad es donde el desempeño comportamental del individuo en cuanto al pensamiento se ven afectados en, en ciertas dificultades que tienen que ver, que respectan a lo que es la percepción, su interrelación con las personas, la percepción de sí mismo, la percepción incluso de situaciones que está viviendo alrededor, siendo todo ello una limitante para el desenvolvimiento personal, social, en cuanto a las actividades que realiza en su cotidianidad. Dentro de la etiología está el factor genético, que hay la posibilidad que rasgos de la personalidad de los padres puedan ser transmitidas hacia los hijos. De igual manera, el entorno es un factor preponderante porque el ambiente donde se desenvuelve el individuo, los tipos de relaciones que se manejan dentro del entorno influyen bastante, de una manera importante, en el desarrollo y evolución de la personalidad de este ser. Entonces esto quiere decir que la influencia genética y la influencia ambiental son preponderantes para la alteración de la personalidad de un individuo, y ellos pueden conducir a un trastorno de la personalidad porque está marcadamente dentro de lo que es el aprendizaje del individuo. Por tanto, dependiendo del ambiente donde viva la persona, eh, puede la persona adquirir aprendizajes o sintomatologías porque se ven afectados de manera psicológica, emocional, eh, que conducen a un trastorno en la personalidad. Y por ello hay que eh, ser minuciosos a la hora de estudiar los casos de este tipo. En la epidemiología, las estimaciones de prevalencia en los distintos grupos de trastornos
indican que hay un 5.7% para los trastornos del grupo A. Para los trastornos del grupo B hay un 1.5% y los trastornos del grupo C está evaluado en 6.0% y el 9.1% para cualquier otro trastorno de personalidad que tengan pues, las diferentes características que respecta a los criterios que se muestran. Los datos de la encuesta epidemiológica del 2001 y 2002 sobre las afecciones relacionadas, dice que aproximadamente el 15% de los adultos estadounidenses padecen de un trastorno en la personalidad. Ahora, en cuanto a los criterios, los que se manejan en el DSM-5 tiene que ver con la manera de percepción e interpretación que tiene la persona de sí mismo y de las personas que lo rodean. También está la manera como se desenvuelve en las interrelaciones, cómo se interrelaciona con las demás personas, el control de los impulsos, si hay patrón permanente en la experiencia interna con respecto al comportamiento y con respecto a la cultura del sujeto, ¿no? Lo que es la cognición afectiva, cómo se desenvuelve de manera interpersonal, cómo es la persona de manera subjetiva y cómo se desenvuelve en cuanto al control de los impulsos con respecto al entorno en donde habita o donde convive. También si las respuestas de la persona se adecúa a la situación y a los estímulos internos y externos. También está si el patrón es persistente, si es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. También hay otras características en el criterio, como por ejemplo si el patrón es persistente, que provoca malestar clínicamente. Esto quiere decir, o si hay, por ejemplo, deterioro en la actividad social y en las áreas importantes de desenvolvimiento de la persona. También si hay un patrón que sea estable y de larga duración, si el inicio de la situación del síntoma se aparece en la adolescencia o en la edad adulta temprana. También menciona que el patrón persistente no se explica mejor con una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental, porque a veces se pueden asociar o pueden ser parecidos a otro trastorno mental, entonces hay que especificar ello en las evaluaciones. Y también el patrón persistente, eh, si hay influencia de efectos fisiológicos por la ingesta de alguna sustancia, algún tratamiento que se esté dando, entonces no entra dentro del diagnóstico porque no estaría dentro de los criterios preestablecidos para el DSM-5. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues depende del trastorno y de la gravedad que presente el individuo, el tipo de trastorno que tenga. Y el abordaje sería planteado de manera efectiva y con ello está el equipo interdisciplinario como el psicólogo, el psiquiatra, los terapistas, la asistencia social y la farmacéutica, porque depende pues del tipo de trastorno que tenga la persona, pues se requiere de todos los especialistas para poder hacer un seguimiento y por supuesto con el tratamiento adecuado. Si de repente hay una recaída, una disminución o un aumento de las características del mismo trastorno, entonces estar al tanto de ello y hacer los correctivos pertinentes para que la persona pueda tener una mejoría en su estado de salud mental. Con respecto al pronóstico,
En la evaluación psiquiátrica es un análisis exhaustivo para determinar el tipo de trastorno que tiene la persona y se basa en los pensamientos, sentimientos y comportamientos del individuo dentro del entorno por supuesto el bagaje de experiencia que tiene puede ayudar a determinar eh, el tipo de trastorno que tiene y así dar un diagnóstico certero con respecto a los síntomas y características que presenta el individuo. En la evaluación física eh, también hay que hacer exámenes médicos minuciosos para discriminar si hay alguna afección orgánica que pueda ocasionar este desarrollo del trastorno o si está fuera de esos parámetros para poder hacer los ajustes adecuados con respecto al diagnóstico de la persona. Hay diferentes trastornos. En el manual de TCM5 están el trastorno paranoide, el esquizoide, el trastorno de la personalidad esquizotípica, también está el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, el trastorno de la personalidad antisocial, el narcisista, el histriónico, el límite. También está el trastorno de la personalidad dependiente. Eh, También hay incluso trastornos que tienen que ver con afecciones médicas eh, y otros trastornos de la personalidad que no están especificados, que pues cada uno de ellos tiene sus características, su prevalencia, su etiología y sus definiciones que son totalmente diferentes unas de otras, pero que están dentro de las características de lo que compone el trastorno de la personalidad. Ahora están los trastornos parafílicos, que son fantasías con distinto nivel de intensidad que presenta la persona y tiene que, en cuanto a lo que es la excitación sexual de la persona, las pulsiones y comportamientos sexuales que hace que el individuo sienta incapacidad, tenga angustia, en donde también pues la persona puede involucrar objetos inanimados, también puede haber fijación en niños, en adultos, eh, tienen diferentes características, pero ellas se engloban, se encierran en cuanto a lo que es el apetito sexual del individuo, imaginario o real, todo está envuelto dentro de esa sensación que tiene la persona. En ello también se involucra lo que es la humillación y maltrato hacia otro ser e incluso hacia sí mismo. Entonces ello va dando lugar a lo que es un trastorno parafílico. Entonces, dentro de la etiología, las causas de la parafilia, no se conocen a ciencia cierta cuáles son las causas que conducen claramente a estas conductas, eh, pero los trastornos parafílicos se presume que es debido al aprendizaje por repetición en cuanto a un hábito sexual en edades tempranas. También se puede dar debido a eventos traumáticos eh, que ha tenido la persona durante su vida, en cuanto también al desarrollo del erotismo, también eh, puede ser causado al desequilibrio de la actividad de los neurotransmisores del cerebro, enfermedades mentales. Eh, También hay una parte que es dentro de las enfermedades que comprometen al cerebro en cuanto al control de la conducta. Eh, También se puede ver reflejado cuando una persona tiene abuso sexual o es maltratado físicamente, también cambios en las vías cerebrales, conflictos familiares, eh,
ausencia de los padres. Hay muchas características a nivel psicoemocional que pueden conducir, afectan tanto a la persona que la pueden conducir a tener un trastorno parafílico, y esto se puede dar desde la infancia con diferentes niveles de intensidad que se necesitan evaluar lo más tempranamente para poder erradicar ciertos síntomas y afecciones que pueda tener el individuo tras tener un trastorno parafílico. Ahora, dentro de la epidemiología, las alteraciones más frecuentes en los diagnósticos de las parafilias son la pedofilia y el voyerismo, y el exhibicionismo son las más frecuentes en las evaluaciones. En la mayoría de los casos, las parafilias están más relacionadas con el sexo masculino que no con el femenino. Con respecto al masoquismo sexual, está en un 95% de los hombres, y más del 50% de las parafilias comienzan en el periodo de la adolescencia, aproximadamente antes de los 18 años. A veces pueden presentar frecuencia de 3 o 5 parafilias a la vez, y lo que es el exhibicionismo, el fetichismo, el masoquismo sexual, el sadismo sexual, la zoofilia, también están presentes dentro de estos cuadros. En los criterios especifica que tiene naturaleza cualitativa las parafilias, por ejemplo, lo que es la atención erótica en lo que es el grupo A, por ejemplo, mostrar los genitales a desconocidos, o esa predilección por los niños. También en el grupo B está síntomas de malestar, deterioro y daños a terceros. También para una determinada parafilia, si la persona cumple con el criterio A, pero no cumple con el criterio B, entonces se puede decir que la circunstancia podría salir a relucir cuando se descubre que es una parafilia benigna, y entonces se puede hacer una intervención clínica de alguna otra afección que de repente pueda estar sucediendo en la persona. Entonces las evaluaciones en estos casos tienen que ser profundas para poder determinar el tipo de trastorno y su nivel de intensidad, para poder ajustar los tratamientos y los exámenes posibles, porque a veces hay situaciones que son más orgánicas y se pueden subsanar con otro tipo de terapia. En cuanto al tratamiento, hay diferentes, utilizan las técnicas de psicoanálisis tradicional, como por ejemplo la hipnosis y terapias de la conducta. También hay fármacos que disminuyen los niveles de testosterona, tratamiento también para la disminución del apetito sexual, en este caso pues mayoritariamente en los hombres. También hay tratamiento y terapia cognitivo-conductual, antidepresivos. Hay variados tratamientos para este tipo de trastorno. Dentro de los pronósticos, la parafilia se puede iniciar a edades de la infancia, primeras etapas de la adolescencia, y se definen en los primeros años de la edad adulta. Con respecto a la evolución y síntomas de la parafilia, ellas pueden continuar a lo largo de la vida, incluso pueden llegar a controlarse estando en tratamiento con especialistas. Las fantasías e impulsos de estos trastornos son recurrentes, por tanto pues requieren de tratamiento especial. También las fantasías
tienen frecuencia e intensidad variable en determinado tiempo. A veces bajan los niveles, hay momentos donde hay mayor intensidad y los niveles crónicos pues pueden durar muchos años. El comportamiento parafílico puede aumentar las respuestas de los estímulos psicosociales estresantes. Entonces, dependiendo también del entorno donde se desenvuelve la persona, se activan con mayor fuerza o no este tipo de comportamiento. Algunos de los trastornos son el trastorno de voyerismo, el transvestismo, el trastorno de sadismo sexual, está el trastorno de pedofilia, el trastorno de exhibicionismo, el trastorno de froteurismo y el trastorno de masoquismo sexual. Son los trastornos que están dentro del DSM-5. Son varios y cada uno tiene características diferentes y todos requieren de una asistencia especial. Bueno, a modo de conclusión, puedo decir que detectar a tiempo un trastorno en el individuo es importante para poder dar tratamiento y seguimiento a la afección que tenga la persona y así poder erradicar, disminuir o controlar los síntomas que presenta la persona y con ello conducir a que la persona tenga un bienestar y pueda desenvolverse lo más normal posible dentro del entorno. Es imprescindible un diagnóstico certero y saber muy bien cuál es el tipo de trastorno, porque algunos requieren de fármacos para poder ayudar a la persona a tener cierto equilibrio, ya que la intensidad en los niveles sintomatológicos varía de acuerdo a las experiencias y al tipo de trastorno que tenga la persona. Es imprescindible la ayuda de la triada, que es la institución donde esté estudiando, trabajando la persona, la familia y el especialista para poder llevar una planificación en cuanto a técnicas y estrategias que contribuyan a que la persona pueda armonizar su área psicoemocional, su área cognitiva, y pueda dar mejorías en su proceso de tratamiento. De igual manera es preciso conducir e ir llevando la historia clínica de acuerdo a los síntomas presentados por el paciente y hacer las evaluaciones con respecto a los criterios establecidos por el DSM-5 y aportes del CIE-10 para poder tener aún más claro un diagnóstico y abordarlo de la manera más efectiva posible. Claramente se ha evidenciado que hay diferentes factores que pueden traer consigo en el individuo el nacimiento de un trastorno. Pueden ser hereditarios, genéticos, ambientales, factores sociales, neurocognitivos, afectivos. Hay diferentes tipos de factores que inciden en la persona hasta tal punto de crear un desequilibrio mental y transformarse en una enfermedad, en un trastorno, el cual debe ser tratado lo más breve posible, hacerle seguimiento y tener el apoyo de las personas con las que convive para poder llegar a resultados positivos. Muchas gracias, les invito a que exploren el manual DSM-5 y el CIE-10 para poder aclarar muchos puntos importantes que no se pudieron dar en este video, por lo que el tema es bastante profundo, pero los invito
a que profundicen conocimientos en estos manuales que son indispensables para el diagnóstico. Muchísimas gracias. Les voy a presentar las referencias y nos vemos para la próxima.